Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, el primer programa del año 2017, que va a estar dividido en dos partes. En una primera, en la que vamos a hablar de los presupuestos de Cantabria para este año, que acaba de iniciarse, y en la segunda parte, que tendremos a nuestro especialista en mercados, don Aurelio Sastre. Y para hablar precisamente de los presupuestos de Cantabria de este año, tenemos al diputado de Ciudadanos, don Ramón Carrancio. Un saludo, don Ramón. Muy buenas, don Gervasio. Bueno, pues Ciudadanos ha sido definitivo para que este presupuesto vea la luz allá en el mes de marzo, el 1 de marzo, un poquito con retraso, pero que no va a tener una incidencia importante. Es bueno para la comunidad que Cantabria tenga unos presupuestos y, en primer lugar, ¿qué le ha llevado a Ciudadanos a apoyar estos presupuestos de Cantabria? Pues casi me has dado la respuesta. Nos ha llevado el que es bueno para Cantabria que los haya y el que con ello hemos tenido la oportunidad de mejorarlos, de mejorar las funciones que tiene que cumplir un gobierno regional, ayudar a las familias y crear las condiciones para generar riqueza, que al final es lo que más va a ayudar. Y en esos dos ejes principales, con un tercero un poco de control que vamos a intentar, es donde hemos dirigido todas las 80 medidas que nos han aceptado. Ustedes han negociado durante bastantes días y, por cierto, bastante en silencio. Han tenido vocación de acuerdo, es decir, utilidad de partido, pero ¿dónde es donde más han ustedes corregido, por decir de alguna manera, el presupuesto? Por un lado está claro, no va a haber subida de impuestos. Ese es el primer logro que ustedes han conseguido, pero también habrá habido algunas partidas en las que ustedes habrán trabajado. Sí, la primera y principal, y donde más dificultades ponían, lo que ocurre es que, no me gusta decir esto las líneas rojas, que parece un... No. Pero bueno, digamos que era algo no negociable el no subir los impuestos. Es más, nuestra intención primera era bajarlos. Entendemos que se pueden incluso bajar. También entendemos que no somos el gobierno. Entonces, bueno, desde luego no subirlos era fundamental. Hay dos maneras de gestionar y de cuadrar los presupuestos. Una es seguir aplastando a la clase media con impuestos y otra es gestionar mejor lo que se tiene. Y eso tendrán que hacer si quieren, porque no nos negamos a cualquier subida impositiva. Soportamos unas tasas impositivas altísimas, al nivel de los países nórdicos. Y los servicios no están al nivel de los países nórdicos. Eso hay que arreglarlo. Bueno, hemos hecho incidencia mucho en el sector primario. En los ganaderos el campo en general en Cantabria se está vaciando. Estamos en una crisis que, si esto se mantiene, Cantabria va a quedar vacía, el interior va a quedar vacío. Bueno, me alegro que hable de este tema porque es un tema que hemos reclamado aquí muchas veces, un plan para la repoblación, perdón, no me gusta el tema de repoblación, para que no se marchen las personas ni las familias de los lugares del interior de Cantabria. Pero bueno, eso es igual, merece un programa específico. Sí, Va a tener ayudas especiales. Hemos apretado para que, las ayudas las tendrá que sufragar el gobierno regional, pero luego hay que pedir permiso, digamos, a la Unión Europea, hay que encajar en la normativa europea y nacional, pero les hemos empujado y va a disponer de partidas para ayudarles a sobrevivir, porque ellos no quieren ayudas. Los ganaderos, hablas con ellos y no quieren ayudas, quieren que se les pague un precio justo por sus productos. Como eso no sucede, porque estamos en un monstruo enorme que se llama Europa, donde a nuestro entender está muy mal negociado desde el Estado español cómo se hizo la entrada, sobre todo para el sector primario, pues hay que ayudarles de alguna manera para que no desaparezcan, porque si no se mueren los pueblos. Perdón. Nada, hemos hecho fuerza también, pues por ejemplo, para que haya libros, que es verdad que estaban con el programa muy lentamente, no hemos puesto fechas. Este curso que viene tiene que haber gratuidad de libros para toda la primaria y el siguiente curso para la secundaria, para toda la enseñanza obligatoria. Igual entonces pues no nos encontramos con casos como que cambian los libros de matemáticas de primaria cada 2 o 3 años,
Con lo cual, yo que tengo niños seguidos, no me valen los libros, no me han valido nunca los libros del mayor palmeriano, que es algo surrealista. Entendemos que ahí las administraciones, no solo la cántabra, las de todos los lugares, no cumplen con su obligación. Hay que enseñar los conocimientos que hay al lugar, pero sin que eso suponga un coste cuyo único beneficio es mayormente para las editoriales, que no suponga enriquecer a quien no hay que enriquecer, que es normalmente editoriales, que tienen grupos de comunicación potentes. Al final te lleva a pensar mal, que no es inevitable, ¿no? Esto es el que nos lleva a pensar mal. Pues lo mismo, cuando hace un año hubo esta oleada de incendios en Cantabria, nos enteramos que no estaban dotadas las torres de vigilancia, que no estaban dotadas las cuadrillas, que no estaban dotadas, luego se llama la UME, pero en realidad los que acaban con los incendios en su fase temprana, que es cuando hay que acabar, es el personal de Montes de la Autonomía. Resulta que estaban las plazas vacías, pues hemos incidido también en que se ocupen. Entonces vemos una potenciación del mundo rural, donde se ha dedicado unas partidas, se ha aumentado esas partidas, digamos. Sí. ¿En qué capacidad aproximadamente? Pues, por ejemplo, las ayudas por UGM, por unidad de ganado mayor, al bienestar animal, lo que hemos pactado es doblarlas. Muy bien. Y bajar, porque ahora solo se concedían si estaba 5 años el animal en la explotación. Claro, esto en una explotación lechera de alto rendimiento es raro. Entonces las bajamos a 1 año para que sean efectivas, para que se cobren. Y una clave, la suficiencia financiera. Es decir, nos podemos encontrar con problemas a final de año, porque este es uno de los problemas eternos de las comunidades y el Estado. Es decir, como yo creo que en el fondo se hacen trampas el solitario, el Estado a las comunidades y las comunidades al Estado, no nos vamos a engañar. Es decir, habría que definir cuáles son las necesidades de cada comunidad de manera clara. Este presupuesto se va a poder cumplir con normalidad, con tesorería normal, etcétera. Tenemos muchas dudas. Tenemos muchísimas dudas porque hasta ahora no lo han hecho bien y no nos hace pensar nada que lo vayan a hacer bien, viendo la negociación, ¿no? Y los reticentes que se han mostrado a recortar en lo que se llama la grasa del Estado, que en Cantabria hay y mucha. ¿Hay grasa también en esta comunidad? Mucha. Hay sector empresarial público, hay sector empresarial privado subvencionado generosamente, que luego, curiosamente, a veces tiene contratos blindados con familiares de políticos, esas empresas. Hay cargos de confianza, una nube de cargos de confianza. Bueno, eso tienen que ustedes, que no se ha quitado con ningún partido, eso es un tema que ustedes tienen que hacer, es general, de todas las comunidades. Yo lo planteé en la comisión empezando la legislatura y se me echaron encima todos, incluida la oposición. Bueno, la oposición. Mire, ha habido 4 años y realmente los recortes han existido, pero muy pocos. En ese sector no. En ese sector no. Vamos a ver, tendría que haber habido. Si al final nadie puede decir nada porque todos al final hay que callar. Lo que hacen es esperar a ver si les toca a ellos para colocar a los suyos. No, la política no tiene que ser esto. Nos encontramos con que en ese sector no se ha recortado y sin embargo este verano ha habido ambulatorios cerrados porque no se habían repuesto plazas. Que es verdad que está la ley estatal de la tasa de reposición. Contrata a los eventuales. Y yo creo que Cantabria, dentro de todo, no es de las peores comunidades en este tipo de grasa. Yo creo que Cantabria, Asturias, Castilla y León y otras comunidades no tienen la grasa que tienen Cataluña, Valencia, etcétera, etcétera, que aparte de la grasa tienen otras cuestiones. A mí me parece que aquí hay en ese aspecto más austeridad, pero bueno, si usted dice eso, pues se te da más información, ¿no? Hasta donde yo sé, sí hay más austeridad que en otras. Vamos a ser sinceros. Sí. Miramos el caso catalán, donde nuestros compañeros nos cuentan, y es para asustar. Claro. Pero hay mucha grasa, Hablamos solo en salarios de personal de confianza de más de 10 millones de euros anuales, Es que... ¿Me deja usted? No, es que eso está ahí, nadie habla de ello. Todo es necesario. Claro, cuando planteas, no, mire, cuando usted vaya a nombrar a un director general, que sea funcionario, por favor. Y te dicen que no, que tiene que ser de confianza. No. Claro, en los países nórdicos, hasta el cargo de sus secretarios son funcionarios. Es que me parece genial. Y un ministerio cambia y tiene 4 personas de confianza el ministro. Mire, se siguen los planes, etcétera, etcétera. Los funcionarios... Este es un problema que viene desde el inicio del periodo democrático en España, ¿no? Estamos volviendo hacia las cesantías de hace 100 y pico años, que cambiaban los gobiernos, cambiaban todos los funcionarios. Es que al final vamos a llegar a eso. Están nombrando personal de confianza en niveles 20 y tantos ya. O sea, estamos el caso es que la mayoría de los dirigentes políticos con los que tengo la mala suerte de hablar y tengo una relación personalmente, te dan la razón en estos temas, tomando un café, pero luego el sistema del partido, es decir, ahí viene el tomate, el sistema, les devora, es decir, el sistema, el partido, el clan, permítanme, no lo digo en plan despectivo, no lo digo en plan despectivo, es el que devora y que
esas ideas personales independientes, que las hay en todos los partidos, quedan anagadas por lo que llaman el bien común del partido, ¿no? Aquí en Ciudadanos tenemos la ventaja, la tremenda ventaja, que es un partido joven y que lo tenemos muy claro. Yo no sé hasta dónde llegará la contaminación pronto, cuando se toque efectivamente, poder. a medida que crezcamos, tenemos que estar vigilantes para no entrar en esa deriva de pagar favores con puestos en la administración, porque al final favores a las diferentes familias dentro del partido. Mire, nosotros hemos pedido, por ejemplo, tener representantes en los consejos de administración de las empresas públicas más importantes, no solo nuestros, de toda la oposición. Es que la otra vez, por ejemplo, Podemos negoció para tener solo de ellos, no sabemos en qué condiciones, porque nosotros lo que sí hemos exigido es que no haya remuneración ninguna, gratis, ni dietas, ni nada, simplemente una forma de controlar y de evitar poner freno al despilfarro que hay en esas empresas. Pero lo hemos pedido para todos y sin pago, precisamente porque lo que no queremos crear es un cuerpo de personas dependientes salarialmente del partido, que cuando llegue el momento te van a pedir, oye, que no me quiero quedar en la calle. No, no. Aquí lo que queremos es gente que venga cotizada de la calle, que tenga su trabajo, que tenga su negocio, que tenga dónde volver, y hasta el momento la mayoría del partido es así. Bien, entonces ustedes al final el recorte que han hecho eran los ingresos previstos con la subida, que es verdad que las subidas que tenía prevista el gobierno en el presupuesto tampoco eran unas subidas, sí, que no afectaban a muchísima gente, pero al fin y al cabo eran subidas al fin y al cabo. Bueno, son 20 y tantos millones, ¿no? Y que afectaban a todo eso, que no afectaban a toda No, la gente. sí. Te afectaban si vas a vender o comprar un coche, por ejemplo, que te grababan los impuestos, o si vas a... Vale, afectan vale, a todo vale. el mundo. Eso es Que lo que se era hizo para 24, adornarlo. 23 o 24 millones eran. 24 millones más, luego hemos, entre gastos reales, depende del proceso de ejecución que hemos, se va a ir a 30 y tantos, 40 millones. Lo que nosotros hemos, digamos, modificado en unos presupuestos de casi 2.000 millones. Sí que es verdad que de los 2.000 y pico millones... El montante total del presupuesto es... 2.600 así, pero 1.000 y mucho, prácticamente 2.000 son gastos fijos. Sanidad, por ejemplo, tiene Es que ese es gastos el tema, fijos, ese es el problema. educación que también, y que hay que mantenerlos, eso es lo prioritario de la No, administración. y además en educación y en sanidad, que se está haciendo mucha labor, en educación desde luego creo que fundamentalmente, en realidad pues puede haber peros en el aspecto, pero desde luego en sanidad, en educación se está trabajando duro y yo creo que eso es importante. Y otro aspecto importante sería, no sé si usted puede, claro, la despolitización de los presupuestos es muy difícil hoy, porque hoy ya las diferencias, si usted coge estos presupuestos y los de hace 3 o 4 años, habrá matices, pero no creo que sean tantas las diferencias, me parece a mí. ¿O no? ¿O me equivoco? No hay prácticamente diferencias y ese es el problema. Ese es el tema. Ese es el problema. Que no hay esta turnicidad. Por eso me hace mucha gracia cuando dicen, no, estos presupuestos, no sé qué, no sé cuánto, patatín. Digo, bueno, bien, ya estamos. Hay que decir que no porque yo me tengo que oponer. Pero vamos a ver, estos presupuestos, lo ideal es que se hubieran apoyado por todos los grupos. O por lo menos por el otro grupo, también el Partido Popular, el grupo mayoritario-minoritario. Yo es que hay cosas que no las entiendo, pero bueno, en fin, No cada uno entiende. tiene es una opinión personal. Yo creo que hay fobias personales o una manera antigua y equivocada de hacer la política, de sí, entender la más política. esta última cosa. No, porque el Partido Popular seguro que podía haber aportado mejoras, seguro, De la experiencia, seguro. pero no ha tenido ningún interés, la verdad es esa. O sumarse a este pacto con algunas cuestiones. Que yo estoy seguro. Es decir, ahí lo tenemos la vecina Comunidad de Asturias, donde el Partido Popular ha apoyado y ha hecho fenomenal, porque además lo mismo que veo lógico que a nivel nacional el PP pida el apoyo, y se le deben dar, porque sería mejor que le dieran los partidos centralistas, porque para Cantabria, por ejemplo, lo hemos hablado aquí, el que sea el PNV nos va a salir muy caro. Carísimo. A Cantabria le va a perjudicar muchísimo, porque le va a suponer mucho más dinero para el País Vasco, una serie de infraestructuras que nos dejan en unas dificultades de competitividad tremenda. Entonces, mucho mejor sería que el PSOE sería el que la apoyara. Claro que sí, sería muchísimo mejor y no tener que pagar el peaje. Pero en cualquier caso, estamos a favor de que se apruebe el presupuesto. Luego, si ahí se pide, tenemos un poco de coherencia. También seamos coexistentes cuando estamos en el otro lado, ¿no? Claro, en ese sentido nosotros lo tenemos muy claro. Lo mismo que en el Ayuntamiento de Santander hemos Que lo han apoyado hecho muy bien la y que lo llevan gobernabilidad. haciendo, colaborando muy bien, tanto con el anterior alcalde como con la actual alcaldesa, Que con luego- una normalidad democrática preciosa, que gusta y que ustedes, es decir, se apoya al grupo mayoritario que está al borde de la mayoría y que eso parece lo lógico. Oiga, y le pongo mis condiciones. Enmendamos los presupuestos en lo que creemos que se puede enmendar
Y luego somos oposición. No les asentó nada bien, por ejemplo, que votáramos en contra de seguir manteniendo la feria, no la plaza. La feria de la Plaza de Toros, entendemos que tiene que dar beneficios ella sola, como en otros sitios. Pero bueno, se ha arreglado con el tema de la plaza. Es que la plaza es diferente, el edificio hay que mantenerle sí o sí, es patrimonio municipal, no se le puede dejar caer. Luego entraremos en la discusión, que yo sé que la tienen, de cómo se debe mantener, pero hay que mantenerle. Pero al final la cuestión es, nosotros, nuestra labor, para lo que nos han votado los ciudadanos, es para que les mejoremos la vida, no para que les pongamos trabas. Y eso pasa por ayudar en los presupuestos. Pues, don Ramón, se nos ha ido el tiempo. Yo creo que será para bien, porque desde este programa lo que intentamos siempre, que es el lema de nuestra emisora de Popular Televisión, tendiendo puentes, entrando en la racionalidad que falta en política. Existe muy poco sentido común en política en general. Y entonces, bueno, lo que podamos aportar humildemente un granito de arena a la convivencia, lo vamos a hacer. Muchas gracias, don Ramón. Muchas gracias. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Continuamos en esta segunda parte de Pulso Empresarial ya con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues en el día a día iniciamos el año y una buena noticia en el aspecto de empleo que hay que destacar. El mes de diciembre se salva con 87.000 parados menos gracias, bueno, pues a la campaña de Navidad. Pero otros años también ha habido campaña de Navidad. ¿Qué tiene de especial? Que son los mejores datos históricos conocidos, lo que desde luego nos, en medio de tantas noticias a veces negativas, etcétera, pues nos alegra muchísimo, don Aurelio. Bueno, yo creo que es muy importante y además es muy alentador, ¿no? El que se siga, haya una continuidad en esa línea de disminución del paro, de creación de empleo. La cifra es importante, históricamente es de las más importantes que se han producido. La más importante, sí. La más importante, se habla desde bueno, de muchos años, sí, prácticamente de la serie histórica de los últimos 15 años, o sea que... Entonces yo creo que es importantísimo no solamente esto, sino que además el incremento de cotizantes a la Seguridad Social también es muy notable y dentro de este empleo que se ha creado pues es básico el que se está aumentando notablemente el empleo indefinido. O sea que quiero decir que yo creo empleo a tiempo completo y además empleo indefinido. Por tanto, las cosas están marchando bien y bueno, pues... Es importante porque además la noticia está unida a algo que es lo que nosotros habíamos comentado aquí, aunque también luego tiene su sombra, porque se está desacelerando el ahorro y luego los datos que se están produciendo de cómo están las familias a fin de mes, ¿no? Vamos a decir, más consumo. Los centros comerciales se han disparado y el comercio en general hablaban de un aumento de ventas en torno al 3-4% respecto al año anterior, que ya hubo una subida. Luego eso también es positivo. No, las expectativas de consumo están aumentando. No aumentan en la misma, yo creo que las expectativas van por encima y por delante de los incrementos de la renta. Ahora vamos a hablar de ello. Aunque hay más empleo, pero seguimos con unos salarios verdaderamente bajos y con unos costos, además de las familias, como son los costos fijos de electricidad y otros gastos corrientes, que son muy elevados y absorben una parte importantísima de la renta. Lo mismo sucede hoy con los pagos de las hipotecas, que todavía esa es una rémora que las familias vienen arrastrando. La gran pregunta es, y vamos con unos datos del CIS que están unidos a esta magnífica noticia, pero que tienen la otra parte, ¿no? Casi, dice el CIS, en unos datos que conocí esta semana, casi la mitad de los españoles llegan justos a fin de mes, e incluso con déficit, ¿no? Y el 31%, 32% dice que ahorra muy poco. La gran pregunta es, ¿España sería competitiva con salarios un poco más altos? Yo tengo la idea de que sí. Yo estoy convencido de que sí. No sé en qué proporción, pero creo que sí, y que eso iba
a dar una mayor estabilidad, porque el problema es que el consumo, aunque está subiendo, sube pues por esa cuestión de confianza y puede empezar a subir porque empieza a haber otra vez un poco de endeudamiento y eso tampoco es que sea muy bueno. Luego los salarios, estamos viendo la vida de salarios, son a toda costa insuficientes en algunos sectores. Don Aurelio. Sí, eso, vamos, yo creo que es imprescindible, un incremento de los salarios. Las empresas han mejorado sus beneficios notablemente. Que usted dice que si seremos competitivos con un incremento de salarios, claro que sí, son los salarios más bajos de Europa los que hay en este momento en España. Por tanto, sí se es competitivo. Luego hay otra cosa, ha habido un incremento notable de las exportaciones. Las exportaciones han mantenido precios. Quiero decir que no se ha aplicado esa incidencia que podía tener la bajada de salarios, no se ha aplicado a los precios. O sea que pensar que se vende más porque los salarios son bajos, eso no es cierto. O sea, esto no incide apenas en la exportación. Por tanto, yo creo que es necesario un incremento de salarios. No en todos los sectores, porque hay sectores que sus ventas no son acordes y evidentemente habría que analizar. Hay un problema, por ejemplo, el empleo del autónomo. El autónomo genera empleo. Por cada autónomo hay 1 o 2 empleos. Este es el que más difícil lo tiene, porque es una tan pequeña empresa que está muy apretada, que tiene grandes deudas, que viene arrastrando una situación complicada y supone también un importante número de empleados los que tiene. Por tanto, ahí hay muchas dificultades para un aumento de salarios. Pero también le digo una cosa, es un sector que en el momento que tiene una mínima alegría económica, automáticamente lo aplica a sus empleados, porque existe una relación tan directa entre el empleado y el empleador que no oculta, hay una buena relación que trata siempre de proyectar, en el momento que tiene una situación económica que se lo permite, de proyectarla también hacia sus empleados. Por tanto, creo que el incremento de salarios es importante, es necesario y va a redundar en el consumo. Si esto, a fin de cuentas, como decía Henry Ford, dice, quiero fabricar coches que los puedan comprar mis propios empleados. Y esto es lo que hoy sucede. Un país no puede salir adelante sin un consumo interno pues a un buen nivel. Y vamos con la de arena, que a mí me preocupa cuando lo leía hoy, pero era una parte del último programa del año pasado que fue un poco duro, porque hablábamos del déficit oculto, etcétera, ¿no? Y en este caso vamos a hablar del déficit español, que a mí me preocupa. Es verdad que hay un plan para restringirlo en 4 años, pero todavía estamos en zona de vigilancia. Pero me ha preocupado mucho cuando esta mañana he leído que el déficit de Grecia, un país controlado totalmente por la Unión Europea, este año va a ser inferior al de España. Y eso me ha puesto desde luego de los pelos. Y me dice que el gasto desbocado que existe en algunas administraciones españolas no se están haciendo medidas coyunturales de fondo. Esto sí que es peligroso, a pesar de que sí es verdad que se ha bajado el déficit, pero no se acaba de domar, porque los cambios estructurales no se han realizado. Se han pasado, yo creo que una de las ideas que en aquel momento imperaban en la sociedad, en el momento de la crisis, es que se iban a recortar precisamente los gastos corrientes del Estado, los gastos no productivos. Ha ido pasando el tiempo, la crisis más o menos se ha ido, pues de una manera o de otra, se ha ido superando, aunque a trancas y barrancas, pero ese gasto no se ha controlado en absoluto. Y además el problema ahora es que parece que se ha olvidado por completo. O sea, nadie habla de controlar el gasto de la administración, el gasto superfluo, esa grasa que hace que la administración pues esté en una situación de arteriosclerosis total. Yo creo que si no se aborda eso va a ser muy difícil que se encuentre una solución al déficit, porque además estas situaciones de gasto descontrolado, de gasto desbocado, yo creo que tienen un efecto contaminante en los demás. O sea, si no hay austeridad en quienes dirigen, pues los demás más o menos funcionan al mismo nivel.
Hace falta controlar el gasto de la Administración. No se puede ya aplicar restricciones ni sobre el gasto social, porque yo creo que esto que se llama el estado del bienestar cada día es de menor bienestar, es ya una situación de mínimos la que se tiene. Se puede decir que tenemos una buena sanidad, una asistencia social, bueno, ahí un poco regular, pero eso ya no se puede tocar. Por tanto, tiene que incidir sobre el gasto, todos los recortes, sobre la Administración. Y vemos que las comunidades autónomas están muy alejadas de esa idea. Y el Estado, por supuesto. Tenemos que despedir. Por cierto, que durante la semana pasada que tocamos el tema de las pensiones, ha tenido usted muchas llamadas e incluso muchas personas que le han parado por la calle felicitándole por el tema, ¿no? Sí, efectivamente. Es un tema, yo creo, muy candente. La gente está preocupada con las pensiones, pues porque, la verdad, hay una pérdida de poder adquisitivo importante. Esa subida del 0,25 es nada, es absolutamente despreciable, no es más que un argumento para decir que no se han congelado, pero el efecto es el mismo. Por tanto, la gente está muy sensibilizada y, efectivamente, cuando se trata este tema, pues nos llaman. Pues nos despedimos. Ya han visto sol y sombra, como siempre en la vida, pues buenas noticias, la creación de empleo, etcétera, y no tan buenas cuando hablamos de asunto del control del déficit público, que realmente es el caballo de batalla que tenemos en este país. Nos despedimos. Muchísimas gracias, don Aurelio, y a ustedes pues un cordial saludo. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.